Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias por conectarse. Y bueno, el día de hoy nos van a estar compartiendo una videoconferencia que se ofrece a través de la Escuela de Salud Pública, a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Y antes de iniciar, me gustaría verificar si todos nos escuchan y visualizan correctamente, si pueden reaccionar en el chat para que todo esté correctamente. Antes de iniciar, por favor. Gracias, gracias por confirmar. Bueno, el día de hoy, para continuar nuestra exposición, el tema del día de hoy se llama Análisis de la Ensanud con Stata a través del experto, el maestro Miguel Ángel Pérez. Y antes de cederle la palabra al maestro Miguel Ángel, me permito compartir su reseña curricular. El maestro Miguel Ángel Pérez es economista por la Universidad Autónoma de Chapingo y es maestro en estadística por el Colegio de Postgraduados. Actualmente se desempeña como especialista en software estadístico en Multion Consulting, donde dirige iniciativas de capacitación y difusión de uso de Stata. Su línea de investigación se centra en el análisis de consumo de los alimentos de los hogares mexicanos a partir de los datos de encuestas nacionales del INEGI, con un enfoque en la generación de evidencia para el diseño de políticas. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Miguel para iniciar con esta exposición. Gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que se esté viendo mi pantalla. Si me pueden hacer el favor de reaccionar, por favor. Checo aquí comentarios. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues creo que podemos comenzar. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez, soy especialista en software estadístico en Multion Consulting. Y el día de hoy, primero quisiera agradecer a la Escuela de Salud Pública por la invitación y por la oportunidad de compartir con la comunidad un tema que a lo personal me apasiona, el cual es el análisis de encuestas. En esta ocasión, en este taller de análisis de la Ensanud con Stata, aprenderemos a trabajar con la encuesta más relevante en México para el estudio de la salud y la nutrición de nuestra población. Revisaremos algunos conceptos clave, como lo es el diseño muestral, aplicación de factores de expansión, estimación de varianza, de manera que los resultados que obtengamos de ella sean representativos y confiables. A lo largo del taller partiremos desde la preparación de los datos hasta el análisis de modelos de regresión lineal, logístico e incluso la creación de mapas coropléticos. El objetivo es que adquieran herramientas prácticas para que así los resultados que obtengan de la Ensanud puedan generar evidencia que apoye la evaluación y formulación de políticas públicas para la salud de nuestro país. Sin más, pues podamos comenzar. La presentación del día de hoy, así como la carpeta de archivos, los datos y documentos do-file que estaremos utilizando, me los pueden solicitar al correo mperez@multion.com. Con toda confianza, envíenme un correo ahí y yo les comparto la carpeta de todo el material que estaremos utilizando en la sesión del día de hoy. Todo en una diapositiva, un breve resumen de lo que estaremos viendo. He preparado una base de datos en sanud.dta, donde nosotros aprenderemos así a establecer el diseño de encuestas en Stata utilizando el comando survey_set. Este comando survey_set tiene 5 espacios que debemos de aprender a completar: peso muestral, unidad primaria de muestreo, estrato, método de estimación de varianza y qué sucede cuando Stata se encuentra con un estrato con una única observación. Estos conceptos los estaremos repasando en la sesión del día de hoy y así como identificar cuáles son las variables que nosotros debemos de colocar en el comando survey_set para poder así hacer un análisis que considere el diseño de nuestra encuesta a la hora de estudiar la Ensanud. Una vez que hayamos configurado el comando survey_set, ya podemos aprovechar todas sus propiedades. Por ejemplo, podemos hacer estadísticas descriptivas de la edad media entre aquella población con hipertensión y sin hipertensión. Únicamente debemos de colocar el comando survey al principio de nuestro comando de media. Una vez que hemos configurado el comando survey_set, ya podemos colocar el prefijo en el resto de comandos. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, subpoblaciones, imaginemos que queremos analizar a los adultos mayores
de 60 años con diabetes. Por favor, no eliminen observaciones, ya que eso afecta mucho al peso muestral. Lo más adecuado es siempre generar una variable indicadora, en este caso adultos mayores de 60 años con diabetes, y después ya podemos utilizar un comando de subpoblaciones para poder estudiar así de una mejor manera a nuestros subconjuntos. Igualmente, proporciones, imaginemos que queremos saber cuál es la proporción de la población con hipertensión. Únicamente le agregamos el prefijo survey. Igual para modelos de regresión lineal, los comandos regress que ya conocemos, así como nuestros amigos margins y margins plot, únicamente le colocamos el prefijo survey al principio y este pequeño ajuste de BCE unconditional para que así Stata sepa cómo debe de calcular la matriz de varianzas y covarianzas. No se preocupen, en esta sesión estaremos checando paso a pasito cada uno de estos conceptos y cómo podemos aplicarlos en un análisis que queramos hacer de la ENSANUT. Otro aspecto que vamos a checar el día de hoy es el nuevo comando de Stata Geoplot para la creación de mapas coropléticos. Preparé un ejemplo para esta sesión en el cual les muestro la distribución de la prevalencia de diabetes por entidad federativa. De color más intenso tienen aquellos estados que tienen una prevalencia de diabetes superior al 14.4% y de igual manera aquellos con un color menos intenso tienen una menor prevalencia de diabetes en la población de adultos mayores de 20 años. Esto con datos del ENSANUT 2018, que es la que estaremos utilizando en la sesión del día de hoy. Todo esto y más estaremos checándolo, así que por favor manténganse atentos a la presentación. Una diapositiva bastante fuerte puede causar discusiones, tal vez en la sección de comentarios. Una muestra aleatoria no necesariamente es una muestra representativa. Un ejemplo de ello, cuando nosotros jugamos póker y mezclamos muy bien nuestras cartas, repartimos, puede que nos toque una escalera real, la cual es una muestra aleatoria de la baraja. Sin embargo, no es una muestra representativa, ya que está omitiendo algunos estratos de nuestra población que nos pueden ser de interés. En el caso de la baraja, son el resto de figuras que conforman. Y esta observación es muy importante de tomar en cuenta cuando nosotros analizamos poblaciones de seres humanos, porque no queremos omitir subpoblaciones. Veamos un ejemplo. En nuestra población sabemos que la altura promedio de los hombres es de 1,70, 1,70 m y de las mujeres 1,60 m. Sabemos que nuestra población se distribuye 50-50 aproximadamente y si nosotros sacamos la altura promedio es de 1,65 cm. Sin embargo, si nosotros hacemos una muestra aleatoria donde solamente tengamos el 25% de hombres y el 75% de mujeres, si nosotros hacemos la misma aritmética, nos daremos cuenta que estamos alterando una estadística que en este caso es de nuestro interés. En este caso, la altura promedio es de 1,62 centímetros. Este es un pequeño ejemplo que demuestra lo importante que es hacer un buen diseño de nuestra muestra a la hora de estudiar poblaciones de seres humanos. Un par de conceptos más que serán muy importantes para esta sesión. Muestreo no probabilístico es aquel en el cual nosotros conocemos únicamente la información de nuestra muestra, en este caso n minúscula. Pero cuando nosotros estudiamos poblaciones, sobre todo de seres humanos, nosotros también conocemos la información del marco muestral. En este caso se convierte ahora en un muestreo probabilístico. En el caso de la población objetivo, si nosotros queremos estudiar a la población en México, deberíamos de estar constantemente actualizando las cifras de nacimientos, de funciones, emigrantes y inmigrantes. Dado que esto es bastante complejo, nosotros debemos de conformarnos con un marco muestral. Para el caso de la ENSANUT 2018, el marco muestral es la muestra maestra de INEGI 2010. Y esta muestra nos da la información que nosotros ocupamos para poder así ajustar nuestras estadísticas y resultados. El contenido de esta presentación será al principio una clase teórica donde estaremos repasando algunos conceptos muy importantes y la otra mitad será un ejercicio práctico. Nos vamos a ir directo a Stata para poder hacer un análisis de los datos desde la construcción de la base de datos, análisis exploratorio, tablas descriptivas, modelos de regresión y modelos de regresión logístico. Además, también vamos a ver lo que es la creación de los mapas coropléticos. Una breve introducción a la ENSANUT.
La ENSANUD se realiza por el Instituto Nacional de Salud Pública en conjunto con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Su objetivo principal es evaluar el estado de salud y nutrición de la población mexicana y medir el impacto de los programas de salud implementados en 3 sexenios. Además, proporciona información clave para el desarrollo de políticas públicas alineadas con el Plan Nacional de Salud. En términos metodológicos, el Instituto Nacional de Salud Pública se encargó del diseño conceptual, la elaboración de los instrumentos, la capacitación del personal en campo y por su parte el Instituto Nacional de Geografía y Estadística se encargó del diseño estadístico, la operación en campo y el procesamiento de la información. El ENSANUD 2018 se realizó una visita a poco más de 50,000 hogares para el cuestionario de salud y un poco más de 32,000 hogares para el cuestionario de nutrición. Además, algunos integrantes de los hogares fueron seleccionados para hacer medidas antropométricas, como lo es la medición del peso, la altura, tensión arterial sistólica, diastólica. Incluso algunos miembros fueron seleccionados para hacer muestras de sangre capilar y venoso con el objetivo de tener indicadores de micronutrientes como lo es la glucosa, lípido, insulina y otros indicadores de salud de nuestra población. En la sesión del día de hoy estaremos aprendiendo a cómo combinar todas estas bases de datos para hacer un análisis completo de la ENSANUD. La base de datos que estaremos utilizando se puede descargar de la página oficial de ENSANUD, Instituto Nacional de Salud Pública.mx. Viene en distintos formatos, SPSS, Stata, CSV. En lo personal, yo les recomiendo siempre trabajar con bases de datos en formato Stata, no solamente porque la sesión del día de hoy será con el software Stata, sino porque también el Instituto Nacional de Salud Pública tuvo un gran detalle en agregar etiquetas de variables y etiquetas de valores de las variables a todas las preguntas del cuestionario. Estos pequeños detalles que distinguen mucho a las bases de datos de Stata nos ayudan mucho para simplificar lo que es el trabajo de tratamiento de los datos. En esta sesión estaremos viendo cómo estos pequeños detalles nos ayudan muchísimo para nuestro flujo de trabajo. Igualmente podemos descargar los cuestionarios en formato PDF si queremos conocerlos a profundidad, así como los catálogos de variables en formato Excel. No solamente les recomiendo descargar la base de datos, siempre es importante descargar también la documentación de la base de datos para nosotros conocer muy bien los datos que estaremos analizando. En este caso yo les recomiendo siempre llevarse el diseño conceptual. Aquí viene la definición de algunos conceptos como lo puede ser qué es la diabetes no diagnosticada, la diabetes total, qué es la hipertensión. Todos estos conceptos nos van a ayudar para nosotros así construir nuestros análisis. Igualmente les recomiendo el diseño muestral. Aquí vienen alguna información sobre, por ejemplo, cuál es la variable que nosotros debemos de colocar para poder estimar la varianza de nuestros datos o cómo se estratifica nuestra muestra. Todo eso viene en diseño muestral. Y en estructura de base de datos viene tal vez una de las informaciones más importantes. ¿Cuáles son las variables llave de nuestras bases de datos que nos van a permitir combinar las bases de datos? Vamos a checarlo en la sesión del día de hoy, todos estos documentos. Los pueden conseguir igual en la página del Instituto Nacional de Salud Pública en sanud.mx. Los descriptores de las bases de datos, recomiendo que las descarguen directamente desde INEGI. Les dejo aquí el enlace. Se llaman descriptores de archivos, nueva edición 2018. Estos vienen un poco más completos que los que vienen directamente en la página de la ENSANUD. ¿Qué tienen estos archivos? Son un descriptor, por ejemplo, si nosotros nos encontramos con la pregunta 48, ¿cuál es el último año y grado que aprobó el encuestado? Nosotros tendremos información solamente de números, nos aparecerá 0, 1, 2, 3, 4, pero nosotros no sabemos qué significan esos números. Es por eso que debemos de tener el diccionario siempre a la mano. Así ya sabemos que aquel encuestado que respondió 0 en la pregunta 48 se refería a que no tiene ninguna formación académica y aquel que respondió 12 tiene hasta el doctorado. El conjunto de bases de datos que estaremos utilizando está conformado por 4 bases de datos. Tenemos el cuestionario de adultos y también tenemos el cuestionario de salud de los residentes, tenemos los determinantes bioquímicos,
que son los resultados de las muestras de sangre de la población, y tenemos también lo que son las mediciones antropométricas. Aquí hay información sobre el peso, la altura y la tensión arterial sistólica y diastólica de la población en México. En Stata existen dos tipos de bases de datos. La primera se llama base master, será la cual estaremos siempre cargando en nuestra memoria. Y después las demás se llaman using. Esas bases son las que nosotros le vamos a combinar a nuestra base master a través de un comando muy sencillo que se llama merge. Merge uno a uno. Colocamos las variables llave. En un momento les enseñaré dónde ubicarlas. Using la base que le vamos a combinar a nuestra base master y el resto son simplemente opciones para que me mantenga las observaciones de mi base master. Con el comando describe yo puedo echar un vistazo de cuáles son las variables que voy a estar trabajando en el ejercicio del día de hoy. Tengo información de la unidad primaria de muestreo, una muy importante, por favor, quédensela, la vamos a estar utilizando mucho. Vivienda seleccionada, número del hogar, número del encuestado, su edad, el sexo, si pertenece a un estrato rural o urbano, si pertenece también a un estrato alto, medio o bajo, su nivel de educación, si su padre tiene diabetes o no, peso, altura, tensión arterial sistólica y diastólica, colesterol, glucosa, hemoglobina, y con estas variables yo voy a construir nuevas variables. Todo esto también lo vamos a estar checando en la sesión del día de hoy, como por ejemplo vamos a construir la variable diabetes diagnosticada, no diagnosticada, y por lo tanto también podemos hacer diabetes total. Igual lo haremos con el caso de la hipertensión. Por último, tres variables que también nos van a acompañar toda esta sesión: estrato diseño y UPM diseño con factor de expansión del cuestionario de adultos mayores de 20 años. Guárdenlas, apúntenlas por ahí porque las vamos a estar utilizando toda la sesión del día de hoy. Muy bien, ya dimos una breve introducción a la ENSANUD y al conjunto de los datos que vamos a estar utilizando el día de hoy. Ahora vámonos directo a repasar algunos conceptos clave para la sesión del día de hoy. Empecemos con diseño muestral. Nuestro objetivo es programar el comando survey set para agregar el diseño de la encuesta en Stata, el cual tiene 5 espacios. Vamos a aprender cuál es el primero de ellos, es unidad primaria de muestreo. ¿Qué significa esto? La ENSANUD es una encuesta probabilística por conglomerados y estratificada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un muestreo aleatorio simple de los 130 millones de habitantes que somos en México y visitáramos a las primeras 50,000 de manera aleatoria, esto sería un método demasiado costoso e ineficiente. Imaginemos que el primero de la lista vive en Chiapas y el segundo en Tijuana. Definitivamente no es viable hacer un muestreo aleatorio de nuestra población. Además, no garantiza que obtengamos una muestra representativa de todo el país. Por ello, se utiliza un muestreo más eficiente, basado en conglomerados, los cuales son agrupaciones heterogéneas de unidades de interés. En el caso del país, los conglomerados son unidades primarias de muestreo, que son extensiones territoriales donde podemos ubicar entre 100 y 300 hogares aproximadamente. Vamos a dar otro ejemplo de conglomerados. Una preparatoria es un conglomerado de adolescentes entre 18 y 15 años. Si quisiéramos estratificar esta población, lo podemos hacer a través de una variable de interés que puede ser la edad. En este caso, la estratificación resultaría en los 3 distintos grados de educación de nivel preparatoria: primero, segundo y tercero. Una vez que hacemos un muestreo aleatorio de unidades primarias de muestreo en el caso del país, luego podemos hacer un muestreo aleatorio dentro de los 300 hogares que conforma cada UPM y luego podemos hacer un muestreo de los habitantes que conforman cada uno de los hogares. Sabemos que en México aproximadamente hay 3 o 4 miembros del hogar por cada hogar que nosotros visitemos, y esta es la razón por la cual este tipo de muestreo se llama conglomerado en múltiples etapas. Vamos a ver otro ejemplo, esta vez con listas. En el caso de la ENSANUD, esto es con información verídica, tenemos aproximadamente en el país unas 250,000 UPMs. Vamos a seleccionar únicamente 6,000 UPMs para el caso de la ENSANUD. Luego, sabemos que en cada UPM hay 300 hogares aproximadamente y nosotros vamos a seleccionar a 10. Y luego, dentro de cada hogar,
Puede haber hasta 4 personas. Nosotros vamos a seleccionar a una de ellas. ¿Cómo se ve una UPM urbana y cómo se ve una UPM rural? En el caso de las UPM urbanas, se ven como un conjunto de manzanas del mismo color. Y en el caso de una UPM rural, se ven como un polígono territorial donde encontramos entre 100 y 300 viviendas. Les dejo aquí el enlace a una presentación de INEGI donde pueden encontrar más información sobre las UPM. ¿Qué ventajas tiene hacer un muestreo por conglomerados en múltiples etapas? Nos ofrece un menor costo en campo, aumenta la viabilidad, nos permite el muestreo de grupos de individuos para los cuales puede no estar disponible información detallada, pero también nos da una ligera desventaja, la cual es introduce una mayor complejidad computacional. Sin embargo, no debemos de preocuparnos por esto, ya que nosotros estamos trabajando con Stata, un programa que nos va a facilitar mucho la vida. Muy bien, entonces, en el diseño de encuestas dentro de Stata, nosotros debemos de colocar en unidad primaria de muestreo la variable UPM diseño. Listo, ya tenemos uno de 5 espacios. Vamos a saber cómo completar el resto de espacios. Ahora vámonos con estratificación. ¿Recuerdan esta diapositiva? Una muestra aleatoria no necesariamente es una muestra representativa. Vamos a ver también el ejemplo de la preparatoria. Tenemos una población de hombres y mujeres de distintas edades. Si nosotros hacemos una muestra aleatoria, nosotros podemos tener una muestra con una desproporción en los estratos que pueden ser de nuestro interés, como el sexo o la edad. Y esto nos afectaría, por ejemplo, a la edad promedio de nuestra muestra o la proporción de hombres y mujeres en nuestra población. Por otro lado, si nosotros hacemos una muestra aleatoria estratificada, nosotros estaremos cuidando la proporción de los estratos dentro de nuestra muestra para así no alterar, en este caso, ni la proporción de hombres y mujeres y tampoco la proporción de los distintos grupos de edad. Ahora bien, ¿cómo se estratifica la ENSANUD 2018? Se estratifica de la misma manera que se estratifica la muestra maestra de INEGI 2010 a través de 32 estados distintos, divididos en 4 distintos tamaños de localidad y a su vez en 4 distintos estratos socioeconómicos: alto, medio bajo y bajo. En cualquiera de estos estratos puede encontrarse, por ejemplo, el hogar donde vivimos cada uno de nosotros. ¿Cómo agregamos esta información al diseño de encuesta de la ENSANUD en Stata? Lo hacemos con la variable estrato diseño. ¿Se acuerdan de esta variable? Muy bien, la vamos a estar utilizando. Ahora vamos a ver cómo colocar el peso muestral. Recordemos que nosotros estamos analizando una población de seres humanos, por lo tanto tenemos un muestreo probabilístico y tenemos información de nuestro marco muestral. La probabilidad de ser muestrado es simplemente n minúscula entre n mayúscula. La definición de peso probabilístico, peso muestral o factor de expansión, como lo conoce INEGI, es simplemente el inverso de la probabilidad de ser muestrado. Vamos a repasar este concepto con algunos ejemplos. Recordemos, tenemos 250,000 UPMs y nos llevamos 6,000. La probabilidad de seleccionar una UPM es de 0.024 y el peso muestral que le corresponde a cada UPM es simplemente el inverso, 41. Es decir, cada UPM de mi muestra representa 41 UPMs de mi marco muestral. Ahora vamos a verlo con los hogares. Si yo tengo en cada UPM 300 hogares y solamente selecciono 10, la probabilidad de seleccionar un hogar es de 0.033. Y el peso muestral de cada hogar es simplemente el inverso, es 30. Eso quiere decir que cada hogar dentro de cada UPM representa a 30 hogares. Y lo mismo podemos hacer con personas. Al final, mi peso muestral será 40 por 30 por 4, aproximadamente unos 5,000. Es decir, cada persona de mi muestra representa a 5,000 mexicanos en la vida real, aproximadamente. Unos más, otros menos. Ahora, ¿qué tan importante es incluir el peso muestral en nuestros análisis de la ENSANUD? Vamos a ver un ejemplo. Yo con el comando dtable puedo tener una tabla descriptiva de algunas características categóricas.
de mi base de datos, en este caso grupo de edad. Quiero que vean por favor qué pasa cuando yo hago un D-table de mi muestra de 43,000 encuestados. Yo tengo al parecer más personas en sus 30 años que personas en sus 20 años. Sin embargo, cuando yo le agrego el diseño muestral a mi análisis y yo simplemente le coloco la opción survey a mi comando dtable, vean cómo ahora estoy haciendo estadísticas descriptivas, pero no de una muestra de 43,000 encuestados. Estoy haciendo ahora una tabla descriptiva de mi población objetivo. Tengo aquí 82 millones de adultos mayores de 20 años. Y resulta ser que ajustando las estadísticas gracias al diseño de la encuesta, tengo más personas en sus 20 años que en sus 30. Imagínense las consecuencias que puede tener esta diferencia en el análisis de resultados de programas de salud pública. Es por eso que es tan importante siempre agregar el diseño de las encuestas a nuestros análisis. ¿Cómo agregamos esto al diseño de encuestas en Stata? Con una variable. Se llama factor de expansión adultos mayores de 20 años y más. F20 más. Ahora vamos a ver cómo se calcula la estimación de la varianza de nuestros datos. En Stata existen 5 formas de calcular la varianza de datos de encuesta. Puede ser con aproximación linearizada de series de Taylor de primer orden, remuestreo Bootstrap, replicación repetida balanceada, método Jackknife o replicación por diferencias sucesivas. La pregunta que tal vez todos nos hagamos es ¿cuál debemos de seleccionar? La mejor respuesta que les puedo dar es siempre leer la documentación, por eso siempre debemos de descargar los datos y la documentación que los acompaña. Si nosotros leemos la sección de diseño muestral, ahí nos va a decir que debemos de seleccionar el método de linearización por series de Taylor de primer orden. ¿Cómo agregamos eso al diseño? Con la opción Linearize. Y listo. Ya tenemos 4 de 5 espacios, vamos por el quinto. ¿Qué pasa cuando Stata se encuentra con un estrato con una única observación? Lo primero que debemos de preguntarnos es, ¿tenemos algún estrato con una única observación? Lo podemos averiguar con el comando survey describe y la opción single. Si nosotros ejecutamos este comando, la ventana de resultados nos muestra la ventana, el diseño muestral y también una tabla donde nos dice el número de estratos que tienen una única observación. En el caso de la base de datos que estamos utilizando en este ejemplo, no tenemos ninguno. Sin embargo, esto es muy importante, si ustedes se dedican a eliminar observaciones para estudiar subpoblaciones, lo más probable es que se encuentren con estratos con una única observación. Es por eso que no deben de eliminar observaciones. Lo más recomendable es siempre hacer una variable indicadora y luego aprovechamos esa variable para hacer subpoblaciones. Ahora bien, de cualquier forma hay que completar ese espacio en el diseño de Stata. Debemos de colocarle ahí, centrar siempre a la media global. Es una recomendación que yo les doy con cualquier base de datos de INEGI. Entonces, esto lo hacemos con la opción Center, Single Unit Center. Y listo, ya hemos completado el diseño de encuestas de Stata. A partir de aquí, solamente es colocar un prefijo o una ligera opción al final de cada comando para que así mis resultados estén correctamente balanceados. Vamos a ver ahora un ejemplo. Nos vamos a ir directamente. Ya hemos terminado la parte teórica. Ahora nos vamos a la parte de análisis de datos. Vámonos directo al programa Stata. Vamos a aprender a construir bases de datos, análisis exploratorio, tablas descriptivas. Vamos a ver un caso de regresión lineal de colesterol en la población, regresión logística, caso diabetes e hipertensión. Y por último, también vamos a hacer un mapa coroplético de la prevalencia de diabetes en la población de México. Entonces, vámonos directo a nuestro programa Stata. Me salgo de la presentación. Por favor, si dejan de ver mi pantalla, avísenme en los comentarios. ¿Podrían reaccionar para saber si están viendo mi programa Stata, por favor? Perfecto, muchas gracias. Entonces, tengo del lado izquierdo mi do file. Un do file en Stata es simplemente un bloc de notas. Aquí viene toda la rutina de comandos que voy a estar utilizando. En el lado derecho tengo mi ventana de resultados y mi ventana de comandos.
Y este do file, claro que sí, viene en la carpeta de archivos que me pueden solicitar a mperez@multion.com. Y muy bien, dicho esto, ya podemos empezar. Lo primero, por buenas prácticas, es limpiar el espacio de trabajo, listo, y luego cargar nuestro directorio de trabajo con el comando cd. Selecciono, doy clic en ejecutar y les voy a mostrar también cómo se ve este espacio de trabajo para que se familiaricen con él. Es una carpeta de archivos donde vienen aquí mi diseño conceptual, diseño muestral, estructura de la base de datos. Vienen aquí también los descriptores de las bases de datos y las bases que descargué de la página de la Ensanud. Todo eso viene en mi carpeta que yo les voy a compartir al correo mperez@multion.com. Listo, yo con el comando SL puedo saber cuáles son las bases de datos de Stata que están en mi espacio de trabajo. En este caso tengo aquí algunos cuestionarios que son los que vamos a estar utilizando en la sesión del día de hoy. Ahora ya podemos empezar a seleccionar y combinar bases de datos. Vamos a empezar abriendo el cuestionario de salud de los residentes. Selecciono, doy clic en ejecutar, esto lo hago con el comando use y voy a darle un vistazo. Vamos a escribir describe para describir nuestra base de datos. Bueno, vemos que tenemos un montón de preguntas, la pregunta 4-9, 4-8 y así, tal vez sean cientos de preguntas. Vamos a ver, aquí tenemos 158 respuestas y tenemos 168 variables distintas. Por supuesto, no me interesan todas, en realidad me interesan bien poquitas. ¿Cómo yo puedo seleccionar cuáles son las que quiero y el resto deshacerme de ellas? Con el comando keep. En este caso, de todas estas, solamente me interesa unidad primaria de muestreo, las variables llave y de aquí voy a sacar el nivel de educación de mi encuestado. Esto se encuentra en la pregunta que se llama nivel. Selecciono, doy clic en ejecutar y ahora sí, si yo vuelvo a hacer describe, ya nada más tengo 5 variables. Y listo, ya filtré las variables que me interesan de este cuestionario. Voy a hacer un cambio de formato. Muchas de estas son strings, son formato de texto, pero a mí me interesan que sean numéricas para que así pueda haber un match con el resto de bases de datos. Entonces voy a hacer un de string de mis variables llave. Selecciono, doy clic en ejecutar y guardo ahora los cambios que acabo de hacer en este cuestionario. Ahora se va a llamar cuestionario de residentes editado. Y ejecuto. Listo. Ya hice la modificación en uno. Ahora tengo que hacer lo mismo con el resto de cuestionarios. Ahora voy a abrir el cuestionario. Este fue el cuestionario de residentes, ahora el de adultos. Si se dan cuenta, hago lo mismo. Me quedo con las variables llave. Me quedo ahí con algunas preguntitas que me llamaron la atención. Me quedo con la edad, el sexo, la entidad. Y aquí, por supuesto, estrato diseño, UPM diseño y el factor de expansión. Y hago lo mismo. Hago un de string y cambio y guardo los cambios. Hagamos lo mismo también con el cuestionario de medidas antropométricas. Aquí, si yo hago un describe, ¿yo qué tengo aquí? Tengo, por ejemplo, el peso, lo tengo en esta pregunta. Tengo también la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. Si se dan cuenta, todavía tengo ahí nombres de variables que son bastante inconvenientes. También vamos a aprender a cómo editarlo y también a editar las etiquetas de las variables para mejorar nuestro flujo de trabajo. Tengo también un último base de datos que son los determinantes bioquímicos, son los resultados de las muestras de sangre. Si se dan cuenta, yo primero cargo mi base de datos, me quedo con las que me interesan y aquí tengo información del colesterol, la glucosa y el valor de hemoglobina. Ahora bien, ya edité mis 4 bases de datos. ¿Cómo las combino? Recordemos, tenemos 2 tipos de bases de datos. Una master y el resto son using. Voy a cargar primero mi base master. Listo, Stata ya está cargando mi cuestionario de adultos mayores de 20 años. Ahora, a la base master le voy a combinar las bases using. ¿Cómo lo hago? Con el comando merge. Merge uno a uno y mis variables llave. Ahora bien,
¿Cómo sé cuáles son las variables llave? Para eso siempre hay que descargar la documentación de las bases de datos. Entonces se los voy a mostrar. Si yo me voy ahora a diseño de encuesta, aquí hay una página, en la página 10, me dice, si quieres combinar cuestionario de residentes, voy a hacerlo más grande. Si quieres combinar el cuestionario de residentes con el cuestionario de adultos, tus variables llave son UPM, vivienda seleccionada, hogar y número de renglón. Por esto debemos siempre descargar la documentación. Ahora me regreso a mi Stata y aquí están mis variables llave, luego using y las bases de datos que le quiera combinar. Hago lo mismo con las tres bases. Stata lo ejecuta exitosamente y yo aquí hago un describe al final para checar el resultado final. Tengo 43,000 encuestados y tengo 20 variables que son todo lo que necesito para el ejercicio del día de hoy. Tengo la UPM, la vivienda, el hogar, el encuestado y algunas preguntas que todavía me hace falta editarlas. Pero por lo menos ya tengo información de su nivel educativo, tengo información de sus niveles de glucosa, de su peso, de su sexo, edad. Estupendo. Ahora voy a guardar los cambios con el comando save. Así de fácil fue combinar 4 bases de datos. Solamente necesité 50 líneas de código, con comentarios y todo. Esto se los dejo en el do file para que ustedes también lo puedan hacer con sus propios ejercicios. Ahora pasemos a la siguiente etapa de este do file, el cual es editar la base de datos para cambiar estas etiquetas, modificar esto y también agregar notas a nuestras variables. Vamos también a aprender qué son las notas en las bases de datos de Stata, que es un distintivo de Stata. Por ejemplo, empecemos a trabajar con el nivel educativo. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo aquí. Nivel educativo. ¿Cómo yo puedo explorar mi variable? Puedo hacerlo con el comando codebook, que me va a dar una descripción detallada, en este caso de mi variable nivel. Selecciono, doy clic en ejecutar. ¿Y qué me dice codebook en la ventana de resultados? Me dice... Al parecer tiene una etiqueta, el cual es precisamente la pregunta, muy útil. ¿Cuál es el último año de escolaridad? Me dice que es una variable de texto y me dice que tiene 13 valores únicos. No tiene valores faltantes y estos son algunos ejemplos de los valores. Ahora, ¿qué significa 2, 3 y 7? Pues yo hasta ahora no tengo ni idea qué significan esos valores. Vamos a hacer un tabulado de los 13 valores únicos con el comando tab. Tab nivel. Bueno, aquí por ejemplo ya tengo la frecuencia y el porcentaje en el que se presentan las distintas categorías de nivel de educación, pero hasta ahora yo no tengo ni idea qué significa el 10 ni el 11. Por eso debemos de tener siempre a la mano la documentación. En este caso es el descriptor de la base de datos que viene en formato Excel. En la pregunta 48, ¿cuál es el último año escolar? Aquí tenemos el diccionario. Y con esta información ya podemos hacer algunos cambios. Me regreso a Stata. Y para poder trabajar con mi variable nivel, primero tengo que hacerla numérica. Recuerdan, es ahorita variable de texto. Lo hago con el comando de string replace. Listo, ya es numérica. Ahora sí ya la puedo recodificar. Entonces, yo tengo mi variable nivel, que tiene 12 distintos niveles, pero son demasiados. Me gustaría que solamente tuviera 6, por ejemplo, ninguno, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado. Listo, para facilitarme la vida. Entonces lo hago simplemente con el comando recode. Recode nivel, el valor 0 va a seguir siendo 0. El valor 1, 2 y 6 va a ser primaria. El valor 3 y 7 va a ser secundaria. El nivel 4, 5 y 8 va a ser preparatoria y así sucesivamente hasta el nivel posgrado. Entonces yo recodifico mi variable con el comando recode. Y ahora necesito ponerle etiquetas a los valores de mi nueva variable. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a definir una etiqueta con label define. Le voy a poner un nombre, se va a llamar grados. El 0 va a ser ninguno, el 1 va a ser primaria, el 2 secundaria y así sucesivamente. Muy bien, la etiqueta ya está definida, pero todavía no está asignada a la variable. Entonces debemos de hacer una asignación.
Voy a asignarle con label value a la nueva variable educación mi etiqueta de valores grado. Selecciono, doy clic en ejecutar y listo. Ahora, si yo hago un describe, pero de mi nueva variable educación, veo que ya tengo una nueva variable, es numérica, tiene etiquetas de valores y tiene una etiqueta de variable inconveniente. Me gustaría editarla. ¿Cómo lo puedo hacer? Con el comando label variable. Label variable, ¿qué variable le quieres cambiar la etiqueta? A educación. ¿Qué etiqueta le quieres colocar? Colócalo entre comillas, último grado escolar. Selecciono, doy clic en ejecutar y ahora sí ya me puedo deshacer de mi variable original que fue nivel educativo. Y listo. Ahora si yo hago un describe de mi nueva variable educación, podemos echarle un vistazo. Ya cambió su etiqueta y ahora también incluso puedo hacer un tabulado de educación. Vamos a ver cuáles son los valores. Ya no tengo 0, 1, 2, 3 y así hasta el 12. Tengo ninguno, su frecuencia y su porcentaje. Primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, posgrado. Esto es mucho más fácil de trabajar que lo que teníamos originalmente. Y así de fácil es editar y crear una nueva variable. Como esto, tenemos toda la base de datos. No me voy a detener en todas las preguntas, solo en algunas que sea interesante comentar. Vamos a pasar ahora, por ejemplo, a la variable padre. Yo la utilizo para tener así un indicador de heredabilidad de la diabetes. Lo vamos a checar en los ejercicios que vienen al final de la sesión del día de hoy. Si se dan cuenta, esta pregunta tiene un nombre inconveniente. Se llama pregunta 7.1. Pues la verdad es que me gustaría modificarlo. Voy a cambiarle el nombre con el comando rename a padre. Ya, listo. Ahora voy a hacer un codebook. Vamos a explorarla, a ver qué es lo que tiene. Vemos que es numérica. Vemos que tiene, al parecer, tres valores únicos. Tiene algunos datos faltantes. Y estos son algunos ejemplos. Tiene el valor 1, 2 y 9. ¿Qué significa el 9? No tengo ni idea. Para eso necesito el descriptor de la base de datos. Por suerte, nosotros tenemos aquí etiquetas de los valores. Esta es una característica única de las bases de datos de Stata que nos ayudan mucho a hacer el tratamiento de nuestra base de datos. Me gustaría hacer una recodificación de esta variable porque, por ejemplo, a mí solo me interesa saber si su padre tiene o no diabetes. Un sí y un no. La respuesta no sabe, no me sirve de mucho. Entonces voy a recodificar esta variable. Ya sé que es numérica, entonces no tengo que hacer la transformación. Hago un recode de padre, el valor 9 y 2 que sea 0 y el valor 1 que se mantenga en 1. Selecciono, doy clic en ejecutar y listo. Ahora si yo hago un codebook de padre, ya solamente tengo el 0 y el 1. Ahora me hace falta editar las etiquetas de los valores. ¿Cómo lo hago? Ya lo vimos. Con label define para definir una etiqueta. 1 sí, 0 no. Y luego con label value para asignar esa etiqueta a una variable, que en este caso va a ser padre. Listo. Luego, si yo hago un describe de mi nueva variable, vemos que ya modificamos el formato, tiene una nueva etiqueta y tiene ahí una etiqueta de la variable que tal vez me gustaría cambiar, ¿no? Por ejemplo, voy a colocarle una nueva etiqueta con label variable. Ya le cambié, ahora se llama padre con diabetes. Y la pregunta que le dio origen a esta respuesta la voy a adjuntar como una nota. ¿Cómo agregamos notas en bases de datos de Stata? Con el comando note. Le ponemos padre, dos puntos, y ahí ya le colocamos la pregunta. ¿Su familiar tiene o tuvo diabetes o azúcar alta en la sangre? Y listo. Selecciono, doy clic en ejecutar y ya está. Ahora sí. Si se dan cuenta en este nuevo codebook ya tengo mi valor 0, mi valor 1 y mis etiquetas de los valores. Perfecto. Al parecer la variable edad era bastante sencilla, simplemente le cambié el nombre a minúsculas.
Y claro que sí, le eché un vistazo porque puede haber ahí algunos datos que me llamen la atención. Imaginemos que tengo encuestados que reportan que vivieron 200 años. Claramente ahí hay un error. En este caso me está indicando que el rango de mis valores con el comando codebook, que el rango de mis valores está entre los 20 años, porque son adultos mayores de 20 años, hasta los 112 años. Bueno, no hay ningún problema. No hay nada extraño en estos datos, pero sí es muy importante hacer una exploración de cada una de las variables que conforman nuestra base de datos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos donde sí se pueden dar más de un susto. Muy bien. Para variables categóricas, por ejemplo, la edad me gusta tenerlo, pero me gustaría también tenerlo como una variable categórica por grupos de edad. Aquellos que están en sus 20, aquellos que están en sus 30, 40, 50, 60 y así sucesivamente. ¿Cómo hago de una variable numérica una variable categórica? Lo voy a hacer generando una nueva variable que se va a llamar grupo de edad. La hago vacía y luego simplemente con el comando replace hago intervalos de valores. Y listo. Luego al final simplemente defino una nueva etiqueta de valores y se la asigno con label value a mi nueva variable que se llama grupo de edad. Por último, también le agrego una etiqueta a este grupo de edad que se va a llamar grupo de edad, para así tener siempre mi espacio de trabajo bien ordenado. Sexo, parece que fue algo muy sencillo, simplemente le cambié el nombre y le eché un vistazo con Codebook. Puede también ahí que haya algo que me llame la atención. Selecciono, doy clic en ejecutar. Parece que todo está normal. Hombres, mujeres, no hay datos faltantes, numérico, perfecto. Vamos a seguir con el siguiente, peso del encuestado. Este es un caso muy importante y es precisamente algo que les mencionaba anteriormente. Es importantísimo checar cada una de las variables que conforman nuestra base de datos. Primero le voy a cambiar el nombre porque peso 1.1 como que no, mejor peso simplemente. Luego le voy a cambiar el formato para que sea numérico y así ya yo pueda echarle un vistazo. Vamos a hacer un codebook de peso. Bueno, vemos ahí que oscila entre los 18 kilogramos hasta los 222.22. Este valor se ve muy, muy sospechoso. Les voy a mostrar algo que tal vez les dé miedo. Voy a hacer un histograma del peso. Histograma, peso. Y en la ventana de gráficos se debe de cargar ahí. Miren nada más cómo se distribuye el peso en mi población. Todo parece normal. Alrededor de los 80 kilos para adultos mayores de 20 años. Pero aquí tenemos un montón de adultos que tienen 222 kilos. ¿No les parece algo extraño? Es por eso que debemos siempre de explorar nuestras bases de datos. Si nosotros leemos el descriptor de la base de datos, nos daremos cuenta de que el valor 222 es una clave de los encuestadores, que significa que no se le hizo la medición del peso al encuestado. Y entonces ya podemos respirar tranquilos. Si no hubiéramos hecho esta exploración y hacemos una regresión lineal del colesterol con la variable explicatoria peso, nos estaremos echando a perder el modelo porque tenemos datos de muy mala calidad. Siempre tenemos que hacer la exploración de cada una de las variables de nuestra base de datos. Por lo tanto, voy a hacer una recodificación. Ya hice el de string, ahora voy a hacer una recodificación. Aquellos valores 222 en realidad son valores faltantes. Y en Stata el valor faltante se llama punto. Eso es importante, lo vamos a checar después. Por qué le pusieron así y por qué tiene un valor. Pero no les voy a arruinar la sorpresa. Luego también le voy a poner una etiqueta para que yo sepa que es peso en kilogramos. Si yo hago ahora un describe de mi nueva variable peso, estupendo. Se llama peso, fácil de entender. Es numérica, tiene este formato y tiene esa etiqueta de variable. Estupendo. Lo mismo hago con la variable de tensión arterial sistólica y tensión arterial diastólica. Si se dan cuenta, también ahí tiene esos valores faltantes. Voy a seleccionar, voy a ejecutar. Y también yo, en lo personal, a mí me gusta agregar las unidades de medición en mis etiquetas para tener siempre todo bastante bien ordenado. Vamos bastante bien.
Ahora vamos a cambiar simplemente algunas etiquetas. Por ejemplo, si yo hago el describe de mi base de datos para saber cómo está el asunto, miren, aquí tenemos valores de glucosa, hemoglobina y colesterol. Vemos que algunos tienen etiquetas, pero colesterol, por ejemplo, no lo tiene. Entonces voy a hacer una edición de esas etiquetas de variables. Lo hago con label variable. Le coloco el nombre y entre comillas le coloco la etiqueta. Y a mí, como les mencionaba, me gusta colocarle la unidad de medición. Lo mismo hago con hemoglobina y determinantes del colesterol. Selecciono, doy clic en ejecutar y ahora si yo hago un describe, bueno, ahora estas variables ya se ven mucho mejor. Ahora también me hace falta cambiarle el nombre a la variable. Esto lo hago con el comando rename. Valor glucosa suero sería mejor que se llamara simplemente glucosa. Y lo mismo con el resto. Selecciono, doy clic en ejecutar y si yo hago ahora un describe, bueno, ahora es mucho más fácil de trabajar con estas variables. ¿Por qué hago esto? Porque las voy a ocupar. Por eso es así de importante hacer el tratamiento de las variables, para que sea mucho más fácil de utilizarlas después. Ahora vamos a utilizarlas, vamos a crear variables. En este caso vamos a ver diabetes diagnosticada. Esta es la respuesta a la pregunta 3.1. Bueno, le voy a cambiar el nombre. Voy a ponerle rename 3.1 y ahora se va a llamar diabetes diagnosticada. Listo. Ahora sí ya puedo trabajar con ella. Voy a hacer un codebook de diabetes diagnosticada para echarle un vistazo. Vemos que es numérica, tiene 3 valores, no tiene datos faltantes. Pero aquí también me gustaría modificar algunas respuestas. Por ejemplo, tengo sí y sí durante el embarazo. A la pregunta, ¿algún médico le ha dicho que tiene diabetes? Bueno, estos dos tipos de sí me gustaría combinarlos en uno solo. Entonces, ¿qué hago? Hago un recode de la variable diabetes diagnosticada. El valor 3 va a ser ahora 0 y el valor 1 y 2 va a ser simplemente que sí tiene diabetes. Ya, listo. Ahora voy a también a modificar las etiquetas de los valores. Lo hago con label value y le voy a colocar la etiqueta que ya hice antes, sí y no. Luego también le voy a cambiar la descripción de la variable. Aquí tengo la pregunta, pero me gustaría que simplemente fuera diabetes diagnosticada. Lo hago con el comando label variable y luego hago un codebook para echarle un vistazo. Listo. Diabetes diagnosticada con su respectiva etiqueta. Y ahora sí, ya solamente tengo dos tipos de respuesta. Listo. Ya puedo trabajar con esta variable. ¿Por qué hice eso? Porque la voy a ocupar para hacer diabetes no diagnosticada. Y aquí ya nos vamos directo al diseño conceptual de la ENSANUT. Este es un ejercicio bastante bueno para lo que es el análisis de encuestas. Vamos a generar primero una nueva variable que se va a llamar diabetes no diagnosticada, completamente vacía, le voy a poner 0. Y ahora sí, ¿qué es la diabetes no diagnosticada? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer. Por eso es importante descargar la documentación. Ahora vámonos al diseño conceptual. Diseño conceptual de la ENSANUT en la página 123. Si nos ponemos a leer detalladamente, aquí da la definición de qué es la diabetes no diagnosticada. Entonces nos dice, la diabetes no diagnosticada se diagnostica con un individuo que no había sido diagnosticado, tuvo concentraciones de glucosa mayores a, y nos da un valor, o hemoglobina mayores al 6.5% al momento de la encuesta. Bueno, ahora, ¿cómo traducimos esta definición en datos de Stata? Vamos a ver el ejemplo. Esa definición, que por cierto se la agrego a mi variable como una nota para que sea mucho más fácil de entender para todos mis colaboradores. Recordemos que estamos trabajando con una base de datos que vamos a compartir. Vamos a compartir a nuestros alumnos, vamos a compartir a nuestros compañeros, a nuestros profesores. En mi caso, yo se los voy a compartir a ustedes. Es por eso que es tan importante siempre documentar bien todo. Yo le voy a agregar una nota a mi nueva variable que se llama diabetes no diagnosticada. Le voy a poner la definición y le voy a agregar también la fuente, que lo saqué de diseño conceptual de ENSANUT 2018, página 123. Bueno, estábamos hablando de la definición.
Entonces vamos a cambiar los valores de diabetes no diagnosticada a 1 siempre y cuando se cumpla una condición. Y es que diabetes diagnosticada no haya sido diagnosticada y, recordemos, la diabetes no diagnosticada se diagnostica con un individuo no había sido diagnosticado. Eso significa esto. Luego, tuvo concentraciones de glucosa mayores a 126 miligramos por decilitro. Bueno, pues eso lo colocamos con la variable glucosa mayor a 126. Y este es un tip de superusuario Stata. Valores faltantes en Stata sí tiene un valor. Se define como mayor a cualquier número entero. ¿Por qué los programadores de Stata decidieron colocarle un valor específico a los datos faltantes? Porque resulta ser que es muy útil que el valor de los datos faltantes sea muy alto. Por eso INEGI, cuando tiene datos faltantes en cualquier medición, le pone un valor muy alto. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el tabulado y ordenamos los valores de menor a mayor, nos aparecen los valores faltantes hasta abajo. Esa es la explicación de por qué los institutos de información colocan los valores faltantes como datos muy altos. Y en el caso de Stata, los valores faltantes, ellos lo definen como mayor a cualquier número real. Y esta definición es muy importante tenerla siempre en cuenta cuando hacemos intervalos de valores. Por eso no simplemente es glucosa mayor a 126, como dice la definición. Es glucosa mayor a 126 y menor a valor faltante. Luego dice o, esta condición es muy importante, o, y aquí lo colocamos con este símbolo, hemoglobina mayor o igual a 6.5% al momento de la encuesta. Entonces, hemoglobina mayor o igual a 6.5 y hemoglobina menor a valor faltante. Esto es un super tip de usuario profesional de Stata. Llévenselo siempre porque si no estarían considerando ahí los valores faltantes en sus estadísticas. Y por eso también fue tan importante hacer el tratamiento oportuno de mis variables para que así yo ya pueda utilizarlas como piezas de Lego en mi proyecto personal. Entonces selecciono, doy clic en ejecutar. Y ahora solamente faltaría maquillar mi variable. Vamos a ponerle una etiqueta de valores con label value y vamos a cambiarle una etiqueta a la variable. Vamos a ponerle diabetes no diagnosticada. Y ahora sí, si yo hago un describe de mi variable, en este caso, diabetes no diagnosticada, aquí está. Tengo mi variable con un nombre fácil de utilizar, un formato en números, valores, etiquetas de los valores y etiqueta de la variable, que me describe rápidamente de qué trata esta variable. Listo. Y yo le agrego una nota para mis colaboradores. Eso sí, ¿cómo se ven las notas? Qué importante es esto. Voy a colocarle ahí no diagnosticada. Yo le doy clic. Si se dan cuenta, ahora que ya ejecuté el comando note, tengo ahí un asterisco azul que no tenía antes de ejecutarlo. Yo le puedo dar clic y entonces en la ventana de resultados me dice Stata, bueno, mira, esta variable tiene una nota que te dejó un colaborador y ahí está, la diabetes no diagnosticada, bla, 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 del diseño conceptual, la página 123. Y esto pues es un distintivo de las bases de datos de Stata. Y si se dan cuenta, es muy sencillo de trabajar con colaboradores. Lo mismo que hicimos con diabetes no diagnosticada, vamos a hacerlo con la hipertensión. Ya no me voy a detener ahí. Igual, bueno, aquí tengo una nueva variable que se llama diabetes total. Es simplemente la suma de la diabetes diagnosticada y la no diagnosticada. Igual, le agrego valores, le agrego una etiqueta y le agrego una nota. Selección y doy clic en ejecutar. Ahora, hipertensión no diagnosticada. Igualmente tiene una definición que se encuentra en la página 118. Básicamente se clasifica como hipertensos a los adultos que reportaron haber recibido previamente de un médico el diagnóstico de hipertensión alta. Ok, bueno, pues eso se coloca ahí. O presentaron una tensión arterial sistólica mayor a 130.
sístole mayor a 130 y menor a valor faltante. O, y le agregamos la condición, una tensión arterial diastólica mayor a 80. Una tensión arterial diastólica mayor a 80 y menor a valor faltante. Que no se nos olvide esa pequeña parte. Muy bien, selecciono, doy clic en ejecutar. No quiero cometer aquí ningún error. El último comando que ejecuté fue este, entonces me hace falta ejecutar este. Y ahora el de hipertensión no diagnosticada. Lo mismo puedo hacer para variable de hipertensión total. Y ya, simplemente deberíamos de ordenar nuestra base de datos con el comando order. Si nosotros hacemos un describe, tenemos todas nuestras variables, se ven bastante estéticas, fáciles de entender, con su respectiva descripción, unidades de medida, etiquetas de los valores. Y ahora simplemente les voy a dar un orden que yo prefiera. Selecciono, doy clic en ejecutar y listo. Guardo mis cambios con el comando save. Y ahora sí, podemos ahora llegar al protagonista de la sesión del día de hoy, establecer el diseño de la muestra. ¿Cómo se hace? Bueno, pues la mitad de la sesión fue simplemente programar el comando survey set. ¿Cuáles son las variables que debo de colocar en peso muestral, unidad primaria de muestreo, estrato, BCE? Todos esos ya los conocemos y de hecho vienen en nuestra base de datos. Si yo hago un describe, yo coloqué al propósito esas variables al final, ¿no? Entonces tenemos ahí factor de expansión, mayores de 20 años, unidad primaria de muestreo, estrato de diseño, linearize y center. Selecciono, doy clic en ejecutar, guardo mis cambios y listo. Ya está. Ya tenemos nuestra base de datos hecha con 4 distintas bases de datos combinadas. Tratamos los variables y le establecimos el diseño de la muestra de la ENSANUT. Ahora sí, ya podemos hacer un análisis, podemos empezar a hacer nuestra tesis de maestría, podemos hacer un artículo, una publicación, un reporte de resultados. A partir de ahora, ya podemos hacer todo eso respetando siempre el diseño de la encuesta de la ENSANUT. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de los gráficos, estos son el único apartado que no le interesa que hayamos hecho el diseño de la muestra. Solo los gráficos no les interesa eso. Tenemos que volverlo a definir en cada uno de ellos. Por eso les traigo estos ejemplos. En el caso de, por ejemplo, gráfico de barras, vamos a ver ahí un ejemplo de educación. Vamos a hacer un gráfico de barras de los distintos niveles educativos. Nos damos cuenta que tenemos la gran mayoría de la población de nuestro país tiene únicamente educación secundaria, primaria, preparatoria, licenciatura. Y si se dan cuenta, estas gráficas tienen valores de mi población objetivo, no tienen valores de mi muestra. Yo ahí no tengo 43,000. Yo aquí tengo casi 20 millones, 24 millones de adultos mayores de 20 años que estudiaron secundaria, poco más de 20 millones que estudiaron solamente la primaria. ¿Cómo le agregué el peso muestral a estos datos de las gráficas? Lo hice con la opción P-Weight y aquí le agregué el factor de expansión. Si se dan cuenta, esta opción cambia con los distintos tipos de gráficos. Por eso les traje estos ejemplos. Este fue el caso de gráfico de barras. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un gráfico de dispersión de la edad contra la tensión arterial sistólica, lo puedo hacer con el comando scatter. Y vamos a ver este ejemplo, porque es muy interesante de ver cómo los marcadores cambian de tamaño y de peso. Por ejemplo, este encuestado tal vez representa a 100 encuestados y este encuestado representa como a 500 adultos mayores de 20 años en mi población objetivo. ¿Cómo yo hice valores ponderados, una gráfica de dispersión con valores ponderados en Stata? Esto lo hice con la opción igual P-Weight, factor de expansión, y ahí se lo agregué. En el caso de los histogramas, estos son bastante caprichosos. A ellos no les gusta
el P-weight. A los histogramas les gusta el peso de frecuencias. Y es importante que este peso de frecuencia sea un valor entero. Por eso primero modifiqué el factor de expansión a número entero, hago una nueva variable y ahora sí ya se la coloco a mi histograma. Los histogramas son los únicos gráficos que no les gusta P-weight. A ellos les gusta el peso de frecuencias. Y si se dan cuenta, ya no tengo el problema de un montón de observaciones con 222 miligramos de mercurio. Perdón, milímetros de, sí, milímetros de mercurio. Aquí ya tengo una población sana. Y esto es un gráfico con datos ponderados. Esto no son con datos de la muestra, esto es con datos de mi población objetivo, porque estoy considerando el factor de expansión. Esto fue el caso de los gráficos. Ahora vámonos a lo que son estadísticas descriptivas y el estudio de subpoblaciones, porque también es una tarea muy común dentro de la comunidad del Instituto de Salud Pública. Vamos a hacer primero una descripción de algunas variables que vamos a estar utilizando: la edad, el sexo, la educación, peso, tensión arterial sistólica y diastólica. Aquí están. Tenemos las etiquetas y las notas por si queremos ser curiosos con nuestra base de datos. Como ya establecimos el diseño de la encuesta, podemos ahora utilizar los prefijos survey antes de nuestras estadísticas descriptivas. Por ejemplo, la edad media, pero si se dan cuenta en la ventana de resultados, no es la edad media de 43,000 observaciones, es la edad media de 82 millones de adultos mayores de 20 años. Entonces, la edad media es 44. Tengo un error estándar y un intervalo de confianza del 95%. Ahora, puedo yo agregarle más opciones. Por ejemplo, puedo hacerlo en la edad media entre aquella población con hipertensión y sin hipertensión. Entonces, vamos a agregarle esas opciones con la coma over población con hipertensión y también le vamos a poner un formato. Selecciono, doy clic en ejecutar y fíjense nada más. Tengo la edad media. Nuevamente, lo voy a estar repitiendo toda la sesión del día de hoy. No es la edad media de 43,000 observaciones, es la edad media de 82 millones. Y aquí tengo aquellos con hipertensión y sin hipertensión. Entonces yo les pregunto, ¿no ven algo ahí raro? ¿No están viendo ya una ligera relación entre la edad y la probabilidad de tener hipertensión? Ya nos empezamos a volver creativos y tal vez nos empiece a despertar la curiosidad de hacer un análisis más profundo, siempre y cuando sea sencillo hacer la descripción de nuestros datos. Por eso los comandos de Stata son tan fáciles de aprender y enseñar. Ahora vamos a hacer una tabla descriptiva. Esto seguramente será muy útil para muchos de ustedes. dtable para tablas descriptivas de una variable categórica, por ejemplo, grupo de edad. Como es categórica, yo le voy a poner prefijo y punto. Selecciono, doy clic en ejecutar y listo. Fíjense nada más. De mi muestra, porque no estoy haciendo aquí un survey, de mi muestra de 43,000, aquí ya tengo los porcentajes de los distintos grupos de edad. Ahora bien, si yo le agrego survey, ya vimos en la presentación lo que pasa. Aquí tenía más personas en sus 30 que sus 20. Y cuando yo le agrego el survey y ahora estoy haciendo de 82 millones de adultos mayores de 20 años en el 2018, fíjense nada más, ahora tengo más adultos en sus 20 que en sus 30. Ahora, ¿qué tanto puedo expander mi tabla descriptiva, mi dtable? Tanto como yo quiera. Y le puedo agregar variables numéricas, categóricas. Puedo incluso dividirlo entre grupos, por ejemplo, entre aquellos que tienen hipertensión y aquellos que no tienen hipertensión. Incluso le puedo agregar una opción de exportar para que me haga automáticamente un documento Word, la famosa tabla 1. Y le voy a poner ahí el survey, que no se me olvide, porque son datos de encuesta. Entonces, una tabla descriptiva de la edad, el sexo, la educación, el peso, la tensión arterial. Vamos a echarle un vistazo. Fíjense nada más. Stata me dio mis porcentajes. Primero, me dividió la población entre aquellos con hipertensión y sin hipertensión. Me dio mis variables categóricas y numéricas, me da mi valor medio y la desviación estándar entre paréntesis.
Y encima también me lo dio en formato Word a un clic de distancia. ¿Qué pasa si yo le doy clic? Si yo le doy clic, se abre Word de inmediato y fíjense, aquí tengo mi tabla descriptiva perfectamente editable. Yo le puedo cambiar el formato, me voy a diseño, diseño de tabla, le voy a cambiar el diseño. Le puedo cambiar los colores, puedo hacer lo que yo quiera porque yo ya estoy en Word. Todo este trabajo que antes era copiar, pegar y hacerlo de manera artesanal, con D-Table se hace en un solo clic. Ahora, ¿cómo se estudian subpoblaciones? Recuerdan, no eliminen observaciones, por favor, porque entonces me están afectando el peso muestral. Hay que generar una variable indicadora. Vamos a hacer el ejemplo con adultos mayores con diabetes. Hago mi variable con el comando generate, adultos mayores, y le doy la condición. La edad igual o mayor a 60 años y diabetes y que presenten diabetes. Selecciono, doy clic en ejecutar. Ya está mi variable indicadora. No eliminé observaciones, solo hice una variable indicadora. Y ahora sí ya, el comando survey y el comando subpoblaciones para adultos mayores con diabetes. Voy a la edad media. Selecciono, doy clic en ejecutar. Ahí está. De los 80 millones de adultos mayores de 20 años, tengo aquí la edad media con su distribución estándar y su intervalo de confianza del 95%. Ahora vamos a hacer el caso de regresión lineal, caso colesterol, por ejemplo. Entonces, hago mi regresión variable dependiente y variables independientes. Es decir, mis variables que me explican el nivel de colesterol. Voy a ponerle la edad y el sexo. A mí me gusta siempre que hago un comando regress, colocar la opción base. Ahorita van a ver por qué a mí en lo personal me gusta mucho hacer eso. Y como son datos de encuesta, no datos de la muestra, datos de encuesta, voy a colocar el prefijo survey. Entonces yo voy a ejecutar mi comando y a ver qué me da la ventana de resultados de Stata. Me da mi tabla de coeficientes. Aquí me dice que la edad tiene un efecto positivo y eso es, bueno, eso al parecer no es estadísticamente significativo. Luego tengo ahí el sexo. El sexo sí es estadísticamente significativo y al parecer las mujeres tienen un menor nivel de colesterol, pero en la edad base. No se dejen engañar. La edad base son 20 años. No necesariamente siempre van a ser así. Y en la interacción entre el sexo y la edad, al parecer, conforme aumenta la edad, las mujeres tienen mayores niveles de colesterol. Esta puede ser una interpretación con coeficientes, pero les voy a mostrar dos comandos que se van a convertir en sus mejores amigos, margins y margins plot, para calcular y graficar efectos marginales. Ahorita lo interpretamos con coeficientes y vimos que nos ayudó, pero podría ser mejor. Vamos a echarle un vistazo a estos comandos. Primero, efectos marginales del sexo en distintos saltos de edad. Y una condición que no debe de olvidarse, VCE Unconditional, para indicarle a Stata que estamos trabajando con datos de encuesta y que esa es la forma en la cual tiene que calcular la matriz de varianzas y covarianzas para los efectos marginales. Entonces yo selecciono, doy clic en ejecutar. Ya tengo mi tabla de coeficientes, pero puedo graficarlos. Hay que aprovecharlo con Margins Plot. Selecciono, doy clic en ejecutar y en mi ventana de gráficos aquí tenemos precisamente lo que estábamos sospechando desde la tabla de coeficientes. Las mujeres efectivamente tienen menores niveles de colesterol, pero en la edad base, 20 años. Conforme aumenta la edad, vemos que aumenta la concentración a una mayor velocidad en las mujeres. Y esto lo hicimos con un simple clic. No tuve que programar una gráfica con distintas capas y andarle cambiando los colores y los tamaños, intervalos. Fue simplemente un comando de regresión y un comando de efectos marginales. Y listo. En automático, Stata se encargó de hacer todo lo demás. Recuerden que Stata es un programa de estadísticos para estadísticos. No es un software que lo que busque es hacer este, algo muy comercial que llegue a todo el mundo. Stata quiere hacer una herramienta
que los investigadores como nosotros podamos utilizar de una manera fácil, sencilla, sin muchas complicaciones y sin tampoco estar comprando 20 distintos módulos para poder hacer todo nuestro trabajo. Ahora vamos a ver un caso de regresión logística. En este caso, la probabilidad de tener hipertensión. Lo primero que debemos de preguntarnos es, ¿cómo se distribuye la hipertensión en nuestra población? Para eso vamos a hacer un D-table de la variable categórica hipertensión con datos de encuesta. Ahí le ponemos el survey al final. Bueno, pues así se distribuye. De los 82 millones de adultos mayores de 20 años en 2018, el 30% tenía hipertensión. Bueno, parece que es un problema bastante grave. Era un problema bastante grave, ahora seguramente es peor. Entonces vale la pena hacer mo- un modelo de este problema. Vamos a explicar la hipertensión con el sexo, la edad y el peso. Y a mí me gusta colocarle la opción base para poder ver la variable de referencia. Selecciono, doy clic en ejecutar y me parece que no lo expliqué en la anterior tabla de coeficientes, pero me da la oportunidad ahorita de explicarles qué es lo que hace esta opción base en lo que cargan nuestros datos. Nos podemos dar cuenta que está cargando stata porque se activa esta tache y también aquí hasta abajo hay una ruedita que está cargando. Listo. Entonces, la probabilidad de tener hipertensión es al parecer menor en las mujeres a comparación de los hombres en la edad base. Conforme aumenta la edad, aumenta la probabilidad de tener hipertensión. Conforme aumenta el peso, aumenta la probabilidad de tener hipertensión. Y estas interpretaciones, al parecer, son estadísticamente significativas. ¿Por qué yo le pongo siempre base a mis modelos de regresión? Porque así, en una variable categórica, me dice cuál es el valor de referencia y así es mucho más fácil de interpretar el resto de valores. Esto fue una interpretación rápida. Vamos a calcular los efectos marginales y vamos a graficarlos. Selecciono, doy clic en ejecutar y listo. Vemos cómo conforme aumenta la edad, aumenta la probabilidad de tener hipertensión. Y al parecer las mujeres en la edad base tienen una menor probabilidad de tener hipertensión y esto se mantiene conforme aumenta la edad. Lo hice todo eso con 3 simples comandos. Ahora, regresión logística, caso diabetes. Nuevamente, ¿qué tan importante es este problema en nuestra población? D-Table, diabetes con datos de encuesta. Selecciono, doy clic en ejecutar. De 82 millones de adultos mayores de 20 años, al parecer, 12.4% tienen diabetes, ya sea diagnosticada o no diagnosticada. Entonces, como es un problema importante en nuestra población, vamos a hacer un modelo de regresión logístico. La probabilidad de tener diabetes, explicado por el nivel educativo, el sexo y si el padre tuvo o no diabetes, igual que la edad. Selecciono, doy clic en ejecutar, me van a aparecer mi tabla de coeficientes y voy a interpretar variable por variable en los efectos marginales. Por ejemplo, ¿qué pasa con la educación? Vemos que conforme aumenta la educación, conforme aumenta la educación, disminuye la probabilidad de tener diabetes. Lo podemos aquí ver con las distintas categorías de educación y cómo va bajando la probabilidad con su respectivo intervalo de confianza. Vamos a ver cuál es el efecto de tener o no un padre con diabetes. Bueno, al parecer, aquellos que tienen un padre con diabetes tienen el doble de probabilidad de tener diabetes que aquellos encuestados que no tienen un padre con diabetes. ¿Y qué pasa con el sexo? ¿Quién tiene más probabilidad de tener diabetes? ¿Los hombres o las mujeres? Vamos a calcular el efecto marginal. Bueno, al parecer, las mujeres, conforme aumenta la edad, tienen una mayor probabilidad de tener diabetes que los hombres. Muy bien, pues ya hemos terminado casi todos los ejercicios de la sesión del día de hoy. Solamente haría falta checar la última sección de mapas coropléticos, seguramente, por lo cual muchos de ustedes todavía están dentro de la sesión. Entonces vamos a dar ese último sprint en este taller para hacer mapas coropléticos. En este caso vamos a hacer la prevalencia de diabetes por entidad federativa con datos de la ENSANUD. Lo primero que debemos hacer es limpiar nuestro espacio de trabajo.
Voy a también limpiar mi ventana de resultados para que no haya confusiones. Le voy a poner clic derecho, Clear Results. Listo, es como si volviera a empezar. Lo siguiente que hay que hacer es cargar los paquetes. En este caso, Geoplot no es un comando oficial que venga en Stata, es un comando que ha creado un usuario de Stata, por eso hay que descargarlo. Entonces, con esta línea de código simplemente seleccionan, dan clic en ejecutar y en mi caso no se ejecutan porque yo ya los tengo descargados. En su caso, seguramente se descargarán los comandos. Ahora bien, vámonos a la presentación porque tengo una diapositiva especial para esta sección. ¿Cuáles son los pasos para elaborar mapas en Stata? Son 4. El primero es obtener archivos shapefile de la región de interés. No se preocupen si es la primera vez que escuchan archivos shapefile. Los shapefiles simplemente son diferentes capas con datos que viene ahí, por ejemplo, las coordenadas que delimitan los distintos estados del país. Son un montón de archivos, no se preocupen, simplemente lo importante que deben de conocer es que se llaman shapefile y hay que buscarlos específicamente. Para la sesión del día de hoy, yo ya hice toda esa tarea, ustedes no se preocupen por eso. Vienen en la carpeta archivos que me pueden solicitar al correo mperez@multion.com. Y el siguiente paso es transformar los datos shapefile a datos de Stata. Vamos a aprender cómo se hace eso. Después vamos a identificar una variable de interés. En este caso nosotros vamos a calcular la prevalencia de diabetes por entidad federativa. Y por último debemos de hacer un mapeo de las variables de interés con los archivos de las coordenadas para así poder dibujar nuestro mapa en Stata. Muy bien, una vez que checamos esto, vamos a ver cómo se hace en Stata. Entonces, el primer paso es obtener los archivos shapefile. Eso ya está, no se preocupen, ahí les dejo el comentario. Luego, el siguiente paso es transformar los archivos shapefile en documentos de Stata. Aquí hay un concepto que es importante que yo les presente. Son los famosos frames. Un frame es un espacio de trabajo. Si hacemos una analogía, por ejemplo, con Excel, cada hoja de cálculo es un frame distinto. Es un espacio de trabajo independiente de los demás donde yo puedo hacer y deshacer sin que afecte a las demás hojas de cálculo. En este caso, en Stata se llaman frames y me van a servir para poder hacer distintas tareas en distintos espacios y después juntarlos en uno solo. Y así trabajar de una manera más fluida y ordenada. ¿Cómo yo puedo saber cuántos frames tengo abiertos? Es la primera vez que alguien me habla de frames en Stata. No se preocupen. Es con el comando framedir. Selecciono, doy clic en ejecutar y aquí me dice, mira, tú solamente tienes un espacio de trabajo ahorita y es el que yo te doy por default. Y no tienes nada. Tienes una base de 0 por 0. Ah, perfecto. Bueno, entonces con el comando frame yo puedo saber en cuál estoy ahorita. Dice frame, en este momento tú estás en el default. Estos son todos los que hay disponibles y tú ahorita estás en el default. Ok, va. Entonces voy a crear uno con el comando geoframe. Y aquí voy a convertir mi archivo shapefile, lo identifico porque tiene la terminación SHP, y le voy a llamar estados. Selecciono, doy clic en ejecutar y ya. Entonces, Stata ya buscó estos archivos que vienen en la carpeta de trabajo y los acaba de convertir. Incluso me está diciendo, mira, ya lo encontré, tiene tantas variables y lo transformé a un documento DTA. Tengo uno que tiene datos, por ejemplo, nivel de población, y tengo otro que solamente tiene las coordenadas. Y ahí te los puse en tu espacio de trabajo. Estupendo. Bueno, otro super tip, se los coloco aquí como nota. Esto difícilmente alguien más se los va a decir. Cuando nosotros transformamos bases de datos, muchas veces esas transformaciones no respetan los acentos, no respetan las ñes, no respetan caracteres del español castellano. Es por eso que debemos de hacer una traducción de esos caracteres. ¿Cómo lo hacemos? Con esta línea de comandos. Son Unicode y hacemos simplemente la traducción de las bases de la base de datos estados.
Selecciono, doy clic en ejecutar. Esto es lo único que tienen que hacer ustedes. Simplemente seleccionan y ejecutan. Y llévenselo a cualquier proyecto que estén haciendo. Ahorita vamos a ver la gran ventaja de haber traducido esos datos. Ahora voy a abrir mi base de datos que se llama estados. Voy a hacer un describe para ver cómo se ve. No, bueno, pues tengo un montón de variables que pues claramente no voy a ocupar todas. Voy a ocupar muy poquitas. Tengo 193 variables. Bueno, con keep me quedo solo con las que me interesan. Selecciono, doy clic en ejecutar y con label variable yo le pongo ahí etiquetas. Y ahora sí, yo hago un describe y ya nada más tengo 7 variables y ahí tengo el nombre de la entidad, las coordenadas y listo. Guardo con save y ahora sí voy a crear un espacio de trabajo, un frame que se va a llamar estados. Muy bien, ya se ejecutó y ahora en el paso 3, que es calcular la variable que te interesa, es importante nuevamente ver el directorio de trabajo. Entonces, ¿cuántos frames tengo? Tienes el frame de foul, tienes el frame donde viene la información de los estados y tienes las coordenadas que son miles de datos. De acuerdo. ¿En cuál estoy? Eso lo averiguo con frame. Estás ahorita en el de foul. Ok. Entonces me quiero cambiar. Bueno, por si no estuviera en ese, aquí tengo frame change para irme directamente al default. Y listo. Ahora que estoy en el default donde puedo hacer y deshacer, vamos a calcular la prevalencia de diabetes por entidad federativa. Esto lo hago cargando mi base de datos en Sanud, la que ya trabajamos en la primera parte del do file. Le voy a dar un describe, ya conocemos esta base de datos y algo muy importante es que hay una variable que se llama entidad. Lo primero que debo de hacer es convertirla a numérica para poder hacer match con otras bases de datos. Lo hago con el comando de string. Selecciono, doy clic en ejecutar y ahora sí, vámonos paso a pasito para que no se me pierdan. Vamos a hacer un nuevo espacio de trabajo. Vamos a hacer un frame que le voy a llamar diabetes. En ese frame yo me voy a llevar una variable que es la diabetes total. Me voy a llevar la entidad federativa y el factor de expansión porque vamos a hacer esto con datos de encuesta. Entonces hay que llevarnos el factor de expansión siempre. Entonces frame, llévate estas tres y ponle diabetes al frame. Listo. Ahora, si yo hago un frame dir, ahí está. Ya tengo un nuevo espacio de trabajo que se llama diabetes. Bueno, pues vámonos allá con frame change diabetes. Ya estamos ahí. Si yo hago un string, nada más tengo información. Perdón, si yo hago un describe, yo solo tengo información del número de diabetes, entidad y factor de expansión. Ahora sí ya puedo calcular la prevalencia ponderada por entidad federativa. Vamos a crear un numerador, un denominador para poder hacer esta razón de cambio. El numerador es simplemente el número de casos de diabetes por su factor de expansión. Y el denominador es la suma de los factores de expansión. Y le voy a colocar ahí la opción por entidad federativa. Selecciono, doy clic en ejecutar. Ahora bien, la prevalencia de diabetes es simplemente el numerador entre el denominador por 100. Selecciono, doy clic en ejecutar y le voy a poner un label variable para que ahí tenga la descripción de qué es lo que acabo de hacer. Listo, ahora voy a explorar mi nueva variable. Muy importante conocer nuestros datos para poder trabajar con ellos. Entonces, la prevalencia de diabetes es numérica, tiene este formato y tiene esta etiqueta. Muy bien, voy a hacer un codebook para hacer una exploración exhaustiva. Es numérico, tiene este intervalo. Fíjense, la prevalencia de diabetes tiene valores entre el 8% y el 16%. Muy interesante. Tengo aquí los percentiles. Puedo hacer también un sumario detallado con Sum Detail, que me va a dar los percentiles de distribución, los valores más pequeños y los valores más altos. Vemos que tenemos una entidad federativa ahí con casi el 17% de su población
con diabetes. Eso es muy grave. Por otro lado, en otro extremo tenemos entidades federativas con el 8.6% de su población de adultos mayores de 20 años con diabetes. Bueno, voy a cambiarle el formato. Me gustaría que fuera un número con un único decimal porque voy a hacer etiquetas luego con eso. Y vamos a ver cómo se distribuye. Vamos a hacer una gráfica de densidad con K-density. Y fíjense, se abre mi ventana de gráficos y veo cómo se acumulan mis datos entre el valor 8% de la población con diabetes y el 18%, bueno, 17% casi de la población con diabetes. Vemos que la gran mayoría tiene cerca del 14% de su población con diabetes. Ya vimos cómo se distribuyen los valores y ahora vamos a ver cómo se mapean eso en un mapa de México. Muy bien. Entonces, vamos a guardar los cambios que acabamos de hacer. Vamos a cambiarle el nombre a entidad para que pueda hacer match a la hora de combinar las bases de datos y vamos a guardar los cambios. Ya casi terminamos. Ahora vamos a hacer en el último paso a unir mi probabilidad con cada uno de los estados. Lo primero que debemos hacer es un directorio de los frames. Entonces, tengo el de diabetes, el de los estados, el de las coordenadas y el de Fauno. ¿En cuál estoy? Estás en el de diabetes. Ah, muy bien. Entonces, con el comando frame, yo puedo alinear, por ejemplo, la variable código de entidad federativa del frame estados. Es decir, aquí en estados hay una variable que se llama código de entidad federativa y ahí voy a hacer un pequeño cambio. Lo voy a volver numérico para que pueda hacer match. Selecciono, doy clic en ejecutar y ahora sí. ¿Qué otra incisión quirúrgica tengo que hacer dentro de mi directorio de frames? Tengo que llevarme tengo que copiar el valor de la prevalencia de diabetes a mi frame de estados. Es decir, aquí tengo la probabilidad de la diabetes y aquí tengo los estados enlistados. Lo que tengo que hacer es copiar la probabilidad de diabetes y pegarla en los estados. Esto lo hago con el siguiente línea de comando. Selecciono, doy clic en ejecutar y listo. Ahora yo puedo cambiarme al frame de estados. Puedo irme acá y vamos a hacer un describe. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Tengo mis coordenadas, tengo mis entidades y tengo mi probabilidad de diabetes. Vamos a echarle un vistazo también con el navegador de datos. Vemos que aquí tenemos las distintas entidades federativas del país, del 1 hasta el 32, y tenemos su respectiva probabilidad de prevalencia de diabetes. Ay, aquí qué bueno que lo abrí, porque aquí nos damos cuenta que tenemos etiquetas con acentos. Esto estaría incompleto o tendría un carácter desconocido si no hubiera hecho yo la traducción de los valores del español castellano. Por eso les dejo ahí con la etiqueta super tip para que ustedes también traduzcan sus propias bases de datos y no tengan ese problema en la presentación. Ahora bien, último comando de la sesión, geoplot. Simplemente le coloco área. ¿Cuál es el área que quieres mapear? Pues quiero mapear los estados. ¿Y qué variable es la que quieres mapear? Quiero mapear la prevalencia de diabetes. Y los siguientes, después de la coma, solo son opciones. Lo quiero dividir entre 15 cuantiles, quiero ponerle este color y quiero ponerle también que la división por entidad federativa sea de color gris. También quiero que por temas de presentación le pongas un título, un subtítulo y una nota. Si todo lo que hicimos está bien, se debería de ejecutar nuestro mapa. Vamos a ver si tengo razón o no. Selecciono, doy clic en ejecutar, se abre la ventana de gráficos y tenemos ahí nuestro mapa coroplético de la prevalencia de diabetes de adultos mayores de 20 años por entidad federativa.
Espero que con este ejemplo se haya despertado su curiosidad y también su iniciativa por hacer proyectos individuales. Ojalá eso ayude a la investigación de políticas públicas de salud pública en nuestro país. Y sin más, les dejo aquí las referencias, un artículo, una publicación de sus profesores del Instituto de Salud Pública, Prevalencia de Diabetes en México. Tengo también aquí una tesis de licenciatura de análisis de los factores socioeconómicos de la diabetes. Un curso que les recomiendo mucho, Introducción al análisis de encuestas con Chuck Hoover, la superestrella de la corporación Stata, las referencias de las bases de datos, la presentación del comando Geoplot y creo que no hace falta más que regresar a mi presentación para darle el cierre que necesita esta presentación. Hemos ya visto todo el contenido, las referencias con los enlaces, los van a tener disponibles. Y no queda más que agradecerles su asistencia. Les recordamos, Multion Consulting, somos el distribuidor certificado de los productos Stata en México. Cualquier pregunta, cotización, cursos o eventos, pueden contactarme también al correo mperez@multion.com. Todos los meses hacemos webinars sobre Stata para que ustedes aprendan un poco más de este software. Entonces, los espero ahí en mi correo mperez@multion.com. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, maestro Miguel. Gracias por esta enriquecedora plática que hemos tenido acerca de cómo Stata nos da a explorar todas las capacidades de la herramienta para el uso, extracción, transformación de datos, visualización de los datos y por todos los tips que nos recomendó acerca de establecer las notas descriptivas a los datos para que podamos tener un contexto más amplio acerca de la vinculación de nuestra información. Y bueno, también la parte del aporte del análisis de los datos espaciales que también influye mucho para la toma de decisiones. Ya para cerrar, solamente tengo por el tiempo unas dos preguntas que quiero compartir para que los participantes puedan tener esa retroalimentación. Pregunta Erika, eh, maestro Miguel, ¿podría decir cómo se puede dar el porcentaje en filas y no en columnas usando data table? D-table, perdón. En filas y no en columnas con D-Table. Claro, a ver, me voy a pasar rápido. Bueno, por temas de tiempo, creo que lo mejor sería que quien hizo esa pregunta, por favor, me escriba un correo y yo le paso el código y listo. De acuerdo. La siguiente sería de Patricia. ¿Cuál es la diferencia entre usar la variable f-20m, que es el factor de expansión, Ujú. y la variable -ponder f, que es el ponderado? Es una excelente pregunta, es una excelente pregunta. Cada base de datos de Ensanud tiene un nombre distinto del factor de expansión. Después de esta presentación, nosotros ya sabemos que simplemente debemos de identificar aquella que sea el factor de expansión. ¿Cómo sabemos cuál es? En cada una de nuestras bases de datos con la documentación. Siempre aparece esa información en diseño muestral. Diseño muestral. Sí, creo que es aquí. Y ahí nos viene la descripción de qué significa cada una de nuestras variables. Solo debemos de ubicar la que dice factor de expansión, factor de ponderación, peso muestral. No se preocupen, es simplemente un trabalenguas. Todas se refieren a lo mismo. Y en el caso de la Ensanud continúa, que es una versión distinta a la Ensanud sexenal que estamos trabajando, por ejemplo, en la sesión del día de hoy. Tengo entendido que se llaman PONDEF, pero es al final lo mismo. ¿Cambia el nombre? Sí, pero pueden ustedes averiguar cuál es la que deben de utilizar con el diseño muestral de la encuesta. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues ya para terminar, agradecemos la participación de cada uno de los que lograron asistir a esta sesión y agradecer a nombre de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica esta participación. Comentarles que a través de la página de Educación Continua de la Escuela de Salud Pública podrán ver los próximos eventos sobre el ciclo de videoconferencias y no está por demás invitarlos a seguir las redes sociales de la Escuela de Salud Pública. Muchas gracias y bonita tarde a todos.
Hasta luego, excelente tarde.